Hombre, A señor, esa niña. ¿qué tal? Pues ven, ahí vamos. Otro día más, como aquel que dice. Total. Así que a ver. Cuando tú verás, a ver si se va metiendo gentecilla o algo. Sí, Yo es que no sé cómo va, o sea, no sé. Siempre he sido invitado, nunca he hecho uno yo, la verdad. a mí bueno, te suelen dejar las preguntillas por ahí, pero aquí ahora mismo no tengo ninguna, sino bots, nada más, ¿cómo no? Así que, o a menos que hagan las preguntas aquí y me salgan en el directo, si no las que tenemos. Sí, yo ya te pasé unas cuantas, la verdad que he recibido unas cuantas más, pero si soy sincero no las he mirado, soy un despistado para eso. Yo creo La que tenemos verdad. bastantes, ¿eh? Si no, no, si yo tengo, me han hecho la última vez que lo miré al mediodía, las 3 habría como 60 70 pero la verdad que no lo he visto. Mira, aquí ha hecho un chavalito ya una pregunta, o sea que, ¿le das tú o le doy yo? Venga. Mejor ejercicio para espalda baja, en casa. Buah, depende del material que tengas, la verdad. Pero espalda baja, espalda baja. Empieza tú. Ahora mismo no se me ocurre Bueno, ninguno. pues mira, si tienes gomas que tiren bien o mancuernas, pues hacer un peso muerto, un buenos días con las gomas. Un buenos días, la verdad que con gomas, pues anclados en una barra de la terraza, en el suelo. Un buenos días me parece una muy buena opción, la verdad. Si con gomas y con mancuernas una garrafa lo puedes hacer, porque en vez de coger como si fuese un peso muerto, te pones la carga en los hombros la garrafa. O la misma cuerda por detrás del cuello. Sí, o sea, o te la pones aquí o como tú veas. Luego, si no, pues sería lo típico que hemos hecho todos, las hiperextensiones lumbares. Pues si tienes a alguien que te sujete los pies en la cama, también las puedes hacer. Como un club nórdico. Sí, pero solo que te pones en el borde de la cama, te tumbas para afuera y haces las hiperextensiones. O sea que, la verdad que opciones hay. Yo que esas son las mejores opciones que creo, porque tampoco podemos darle mucha carga, no. Si metemos sentadillas o cosas de esas, ten en cuenta que vamos a trabajar mucho en isométrico, en sentadillas como estabilizador, porque vamos a hacer muchas repeticiones, hay poca gente que tenga tantos kilos como para meter y demás, entonces yo creo que Yo esas son las opciones. en mi caso estoy usando, porque tengo una pequeña barra que le puedo meter unos 30 kilos, un remo. O sea, y claro, intentar mantener la estabilidad, al final la espalda baja se recae mucha tensión. O sea, tienes que mantener en todo momento la posición. Sí, yo más que ejercicio también me centraré en movilidad de la espalda baja, ten en cuenta que a ver, yo intento que no, pero mucha gente pasa mucho tiempo sentado durante el día. Ahora, bueno, ahora que se ha abierto un poco más la veda, no, pero durante el confinamiento pues la ha pasado mucho, pero bueno, yo creo que con esas opciones vale. Sí. Yo creo que la mejor opción para mí o que más me ha ayudado es el tema del buenos días. Pues dime tú las preguntas que hay. Es que yo esto no veo, yo soy invitado, entonces Vale, mira, manda instrucción. la primera que me hicieron es cuentas el agua de los alimentos. Que si cuento el agua. Sí. Yo me Bueno, imagino que será en cuanto a hidratación, que se tiene en cuenta en cuanto al día. Si tú tienes que, X litros que tienes que beber, que si contarías el agua de los alimentos. Yo creo que no la tendría en cuenta, más que el agua que tienes que beber. a mí me hace gracia porque la gente se para en cosas tan absurdas como eso en realidad. La hidratación es simple. Yo no mido el agua que tomo. O sea, en realidad, yo bebo el agua que necesito por sed. Sí, es verdad que yo bebo mucha agua, pero porque tengo mucha sed normalmente. Y no, para alguno me salte algún lumbreaje que me diga que si soy diabético y demás, no. Pero eso de medir el agua, tío, o sea, es hilar muy fino que, mira, ya no se hace casi ni en competición. Ya en competición, en las cargas y descargas y demás, sí es verdad que se juega un poquito con el agua, pero se utiliza al contrario, o sea, para cargar. Es decir, mides un poco el agua y tampoco es milimétrico, pues si depende, por ejemplo, si haces el pescado hervido o la verdura hervida, ¿cómo mides el agua que ha cogido la verdura? O que pierdes. O que pierde, bueno, si cuece pues suele coger algo más, pero si la haces a la sartén va a perder. Entonces, ¿cómo lo mides? Sí, se puede poder medir, pero me parece absurdo, la verdad. No la tendría en cuenta.
Me parece absurdo, sinceramente. Lo siento porque Yo lo has creo que, preguntado. claro, no, pero lo más lógico, lo más sería guiarte por la sed que puedas tener. Sí, O literal. sea, al fin y al cabo el cuerpo humano es sabio, por así La decirlo. sed y la orina. El color de la orina. El color de la orina. Por la sed y el color de la orina. Yo por otra cosa no me pararía en el agua que entra o en los alimentos y demás. No, no lo tendremos en cuenta. Vale, ¿cómo retomarán los entrenos? Yo me imagino que será de cara después de terminar todo esto, que abran todo otra vez de nuevo. Yo, ¿Le das tú por... o le doy Sí, yo? le doy Sí, yo. a mí En hablar no mi me caso... importa. No, ya lo sé. Bueno, en mi caso, bueno, yo una vez vuelva, vamos a ser conscientes que no vamos a poder mover los pesos que estábamos moviendo antes. No porque hayamos perdido masa muscular. Si te has mantenido un poquito activo, has comido bien, pues mira, más que nada has perdido conexiones neuromusculares o te va a costar por esta razón, más que porque no puedas realmente. O sea, iría poco a poco otra vez haciendo pruebas, por así decirlo, a ver cómo estoy o en cuántos pesos puedo tirar y a raíz de ahí puedo ir progresando de nuevo. Más que nada es acostumbrar otra vez al cuerpo a los estímulos. Es que aquí Miguelito ha hecho un comentario muy gracioso. Esa buena, Miguel. Perdona que te interrumpa, tío. Sí, la de escurrir los fritos en la servilleta, pues escurrir la patata hervida. La machaca la metes al micro hasta que se deseque. Se te Ya. haga una pasta. A ver, ahora ya poniéndonos en serio, el de cara al entrenamiento, a ver, nos podemos poner puramente ciencia y decir, no, venga, vamos a empezar con el volumen mínimo y vamos a ir progresando. Vale, eso está muy bien, pero hay mucha gente que ha podido entrenar y han podido entrenar bien. Claro. Entonces, ¿yo qué haría? Pues progresar desde el último entrenamiento que hemos realizado en nuestra casa. Si tienes peso, tienes gomas y demás, pues simplemente puedes ir viendo cómo lo has hecho, cambiarlo y ajustar en cuanto que vas a hacer menos repeticiones porque vas a meter más carga. Y simplemente haría eso. En mi caso personal, yo he entrenado muy poco, no voy a mentir, no voy a hacer el más fitness, no he entrenado todo. Ahora que tengo un par de mancuernas, sí es verdad que he dado más estos días. Te he visto. Y yo voy a empezar con volumen mínimo y empezando a entrenar una sesión al día. Cuando vuelva a recuperar mis demás 2, 3 semanitas que coja, como aquel que dice, ritmo, lo que haré será dividir el volumen de entrenamiento en dos, como siempre he hecho, volver a entrenar mis 2 veces al día y darle con la intensidad de siempre, o sea, de siempre o más. Porque Exacto, yo. obviamente vengo de un estado recuperado, yo vengo relativamente de estar descansado, porque estoy empezando a entrenar ahora con mancuernas. La goma sí es verdad, le he dado caña a muerte con la goma, pero para mí no ha sido un estímulo como para decir, ¡buah! No, no es lo Ha mismo. sido para mantenerme, porque tampoco he perdido mucho, la verdad, y ha sido un poco más para mantenerme, pero por lo Claro, yo creo demás, que, yo creo que más que nada, corrígeme si me equivoco, es adaptaciones neurales, ¿no? Que se vuelvan a dar. O sea, para tú someterte al estímulo que le estabas dando o ser capaz de mover X carga. sí es verdad que la estética es muy desagradecida porque en cuanto dejas de entrenar mucho, se bajan también los depósitos de glucógeno y demás, y parece que has perdido mucho, y en realidad vuelves a entrenar y se recupera ese bombeo, esa sensación de verte más grande, más lleno, y es simplemente eso, que si vuelves a repletar los depósitos de glucógeno, es decir, no estás utilizando esos músculos, no necesariamente tiene que almacenar glucógeno en los músculos, entonces la fuerza es la que es más ingrata y el trabajo cardiovascular son los que son más ingratos, o sea, son los que se pierde antes. Entonces yo también me centraría en esos aspectos, ¿eh? Mira que te estoy hablando yo de trabajo cardiovascular, pero sí es verdad que Hombre, es un aspecto que también hay que recuperar, porque se pierde muy rápido. Es y la fuerza. ahora mismo yo con los entrenamientos ahora altas repeticiones con bajísimo peso, o sea, me he dado cuenta de que al principio sudaba y parecía un cochino respirando. Y a día de hoy eso lo he mejorado. O sea, soy capaz de no fatigarme tanto intraentreno, por así decirlo. No, yo creo que es lo que nos tenemos que centrar, porque la fuerza la vamos a recuperar también. En cuanto volvamos a ir progresando, se va a recuperar rápido. Sí es verdad que vamos a notar como si hubiésemos perdido mucho, pero tampoco, no es algo que vayamos a tardar un año en recuperar. Nah, La gente se yo echa creo mucho que en la cabeza y no para tanto, la verdad. 3, 4 semanas. Sí, en 3, 4 semanas, incluso si lo ajustas muy bien al mínimo, o sea, al mínimo, al máximo, o sea, ajustándolo a lo máximo que pueda recuperar y demás, es un poco loco, ¿sabes? Pero
Yo lo voy a hacer así personalmente. Y es dentro de que te puedas recuperar, ir a darle lo más intenso posible y Exacto. relativamente con el mayor volumen. Obviamente, sin ser un cabra, de decir, venga, voy a meterme como entrenaba antes y demás, pero sí meterte cañita, yo lo veo... Claro que no se van a mover los mismos pesos. Y... No, claro. Ni vas a aguantar el mismo entrenamiento ni loco en cuanto a series. O sea, es decir, eso está muy claro, vamos. Vale. Aquí otra es que tomar intraentreno. O sea, ¿qué tomarías intraentreno? Agua y sal. Yo también te iba a decir eso mismo. Un bolero para darle sabor. Sin duda. Yo me imagino que será porque se ve mucho que gente mete carbohidratos de rápida absorción, pero yo no lo veo necesario a menos que te vayas a un entreno de larga duración, o sea, 2, 3 horas entrenando y... A ver, a modo, en la teoría, o sea, hay varios estudios ya que apuntan eso, es decir, hay varios estudios que sí que reportan el uso de hidratos de carbono, sobre todo de rápida asimilación y, bueno, no voy a entrar en términos químicos de baja osmolaridad ni nada de eso. La dietina cíclica es que se absorbe muy rápido. Así hablando más simple, pues sí es verdad que hay estudios que ayudan a aumentar un poco el volumen de entrenamiento y demás. Ahora bien, ¿por qué puede ser? Pues puede ser simplemente por, por efecto placebo, es decir, estoy tomando esto, me va a ayudar a entrenar más. O puede ser simplemente porque cuando se depletan los depósitos de glucógeno, el retículo endoplasmático deja de liberar calcio. Entonces se produce como una especie de estado de fatiga que induce a una fatiga luego más central. O sea, eso muy... Lo estoy simplificando mucho, pero bueno, se deja de liberar calcio cuando se bajan mucho los depósitos de glucógeno. Entonces es verdad que te fatigas un poco más. ¿Qué consigues con esto? Pues que los depósitos de glucógeno no desciendan tanto, se siga liberando calcio y puedas seguir manteniendo un volumen un poco más elevado de entrenamiento. Ahora bien, es lo que te he dicho, no se sabe si es 100% por eso o es simplemente más por el aspecto de placebo. Yo personalmente los meto, pero porque entreno 2 veces al día. Entonces sí es verdad Hombre, que me interesa la recuperación. una rápida recuperación. Para una persona que no entrene más de 1 hora y media intenso y demás, que es decir, ya tienes que hacer volúmenes alto de entrenamiento y volúmenes alto de entrenamiento eficientes. Es decir, no puede ser el típico que te tire 2 horas entrenando y diga, me he tenido otro de carbono porque me tiro 2 horas entrenando. A ver, ¿son 2 horas efectivas o es que te estás haciendo mucho volumen de entrenamiento? O mucho tiempo descansando en tercero. A lo mejor a esa persona no le haría falta. Entonces, yo te diría agua y sal. O si quieres darle sabor, te compras unos electrolitos sin azúcar, sin hidrato ni nada, te los compras con sabor y te los tomas sabor naranjo, sabor limón el agua y repones. Y aún así tampoco sería lo más idóneo porque no todo el mundo va a tener deficiencia a lo mejor de potasio, de magnesio. Sí, al fin y al cabo yo creo que el electrolito que más se depleta o más gastamos, por así decirlo, es la sal. Y además, yo esto te lo diría ahora de cara al verano, que a lo mejor hay un gimnasio que te sea un poco más caluroso y Exacto. demás. De cara a Sudas más. invierno, agua y sal. O sea, y tampoco lo veo estrictamente necesario la sal, pero sí es verdad que lo veo bien. A ver. Ya no estoy un poco cansado de tantos estudios de la cafeína. ¿Qué más queda por demostrar? No, si la cafeína funciona. O sea, ¿qué vas a decir? Funciona y funciona a todo el mundo, sea mayor o menor metabolizador. O sea, Más o menos responde. Sí, eso depende de un gen que es el CIP, ahora no me acuerdo el número, el CIP algo que CYP, bueno, da igual, que es un metabolizador que es un gen que te indica lo rápido que metabolizas la cafeína. Entonces, dependiendo de eso, pues vas a tolerar más o menos cafeína, pero funciona a todo el mundo. ¿Cómo funciona la creatina? O sea, yo creo que en todos los directos que he hecho me han preguntado por la creatina. Todos. ¿Cómo funciona? A ver, pues... Yo me imagino que será el ciclo. Lo de carga de creatina y eso. No me especifica, pero yo me imagino que, bueno, si es por carga o descarga. Pues la creatina ayuda, se convierte en fosfocreatina y ayuda a la producción de ATP en la célula, es decir, de energía. Ahora bien, ¿cómo funciona en sí? Funciona por acumulación. Se llama efecto buffer en inglés y significa que no porque lo tomes antes de entrenar te va a servir esa toma para antes de entrenar. Es decir, en realidad va a funcionar por los depósitos que tú tengas ya de creatina. Por eso te da igual cuando tomar creatina, cuando no, te da igual la carga. Lo único que hace la carga es que llenes antes los depósitos de creatina. ¿De qué te va a servir eso? De nada.
Te va a No, servir de gastar la creatina antes, la verdad. al fin y al cabo, como tú dices, funciona de tema acumulativo, 0,1 gramos por kilo de peso, Y ya está. poco más. O sea, la liberación de la creatina es al romperse la enzima que divide el fósforo y tal, pero no sé Hombre, si sí. es por Yo te lo este explico tema. si quieres. Yo te explico el proceso fisiológico si quieres. Explícalo si lo quieres. Yo lo sé, pero Separando los grupos fosfatos y demás, pero vamos, la gente eso le importa. Yo sí, a ver, a mí me encanta la ciencia, me encanta la fisiología. Yo cuando me junto con esta gente soy un friki máximo, ya me has visto que te hablo de todo, pero a la gente de aquí que se va a meter en el directo le interesa más un aspecto más práctico, ¿sabes? sí, 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 sí. A mí, a mí me No, encanta. O sea, te pones a ver las enzimas y demás y cómo reacciona y tal, pero claro, bueno, o sea, entonces la gente de verdad que no le interesa eso mucho. Ah, yo en mi opinión, a lo mejor alguno me dice, venga, explícamelo. Y yo, le doy la encantado. chapa si quieres. Bueno, aquí una, ya creo que son las que te preguntaron. Sí, suplementos para perder grasa. Cerrar el pico. A ver, yo no soy talibán de los suplementos, de hecho me flipa la tecnología que hay detrás y la ciencia que hay detrás de los suplementos, pero sí es verdad que si no se cumple lo básico, que es el déficit calórico, te va a dar igual el suplemento que utilices. Ahora bien, ¿qué suplementos pueden ayudar ya a optimizar la pérdida de grasa cuando ya tienes un déficit, se está prolongando y demás? Pues mira, te va a sonar muy random, pero serían los que ayuden al descanso. Los que ayudan al caso, Primordialmente, que te ayuden a descansar mejor. Es verdad, suena muy así raro, pero es verdad, están siendo muchos estudios que casi más el factor limitante es que la gente no duerme bien. sí, no, no se tiene en Entonces, consideración. como no, pero no duerme bien, sobre todo en un estado hipocalórico y demás, que cuesta más dormir, o sea, y si la gente que ha competido, sí es verdad que último mes es Se pasa agobiante, jodido. tío. Tienes hasta ansiedad durmiendo y eso es bastante fastidioso. Entonces, te diría que melatonina y GABA para el descanso. Ahora bien, el, después del descanso, ¿qué suplementos podrían ser beneficiosos? Pues la cafeína, que vamos, ya tiene más evidencia El tato. que nada. El extracto de té verde, pero el FGC, el, la yumbina, no es ilegal, no se vende en España, pero no es ilegal, ni da positivo, ni nada de eso. La yumbina y como mucho haciendo un combo y demás, que lo llaman la ECA natural. La ECA es efedrina, cafeína y aspirina, que en verdad es ilegal. Pues hay un combo que es eso, cafeína, té verde, tirosina y yumbina. Y funciona, vamos, de lujo. Se hacen sinergia además los compuestos entre sí y demás. Pero, a ver, suplementos hay muchos en realidad. Sí, pero Con más más, allá de la, con más o menor evidencia hay. Y los que más evidencia tienen son esos. sí, o sea, más allá de la base, si quieres algo estándar o así, porque si no no tienes objetivo de competir, quizás, pues la cafeína, Cafeína, té verde. Si no tienes el objetivo de competir, cafeína y té verde. Si sin ya más. quieres ir un poco más allá, cafeína, té verde, yoimbina y tirosina pueden ir muy bien. A ver, por haber hay más, puedes utilizar el chitosan de cara a inhibir una parte de la absorción, a que te quite el hambre. Hay muchas opciones, pero lo más simple, yo te Nah, diría que eso. A ver, si se pone a hacer alquimia, si yo te digo que te hago unas alquimias que te da gusto de hacer suplemento, pero no lo veo necesario para el público normal. exacto. Es como, bueno, ve a la gente luego haciéndose unos cócteles que vacían las tiendas, ¿sabes? Y claro, y a lo mejor no tiene en cuenta lo que es la base. Por eso, déficit calórico, entrenamiento de fuerza para mantener la masa muscular, que eso es lo que más importa. Y luego ya, si eso es el plus de los suplementos. Aquí pone, la página de Power Explosives publicó un post que tras un periodo largo de tiempo tomando creatina, habría que comentar levemente su ingesta. Yo creo que esto es por el hecho de saturar los receptores. Pero eso es como si te digo, no hay evidencia como tal de saturación. O sea, sí salió un paper y demás, pero no hay evidencia que Sí, yo apunte. también Si lo es leí. verdad que si eres respondedor a la creatina, puedes hacer ciertos periodos de sensibilización, pero es como desensibilizarte a la cafeína. Lo puedes hacer, pero si eres respondedor a la cafeína y demás, si no abusas, para adaptarte a la cafeína, ¡fua! O sea, es que la gente piensa, no, es que me adapta a la cafeína. Hombre, claro, si vas subiendo dosis, obviamente claro que te haces tolerante. Si utilizas dosis de 400, de 200 a 400, que ni siquiera son las dosis marcadas como ergogénicas, Sí, bueno, ya habría. Hombre, y es que no, están 3,6 gramos por miligramos por kilo de peso.
Sí, ese es el estándar que se estableció y te diría que es que eso son más de 400 miligramos. En dosis ergogénicas como tal de... Un peso normal de una persona sería más de 300, 400. Entonces, si tú tomas 200 miligramos porque no te hace falta más, es No, raro claro. que acabes desensibilizándote a la cafeína. Y de hecho tampoco nunca te desensibilizas. Simplemente creas una mayor tolerancia y demás por saturación. Pero con la creatina es verdad que se ha visto eso en un estudio y demás, pero los demás también han visto que no. O sea, que la gente que mantuvo el consumo de creatina no tuvo ningún decrecimiento en el rendimiento. O sea, que Vamos, lo que quieres no. hacer, hazlo y tampoco va a pasar nada. Exacto. Yo, por ejemplo, ni tomo creatina, no le veo partido, no saco veneno, no saco provecho. Ah, ¿no? No. Yo tengo clientes que sí, es verdad que toman creatina, se recuperan mejor y demás, a lo mejor por efecto placebo también, pero yo la tomo y no la tomo y me da igual. Entonces, pues como me da igual y nada, pues ni la tomo. No, claro. Al fin y al cabo también es un poco cada uno un mundo. Sí, es verdad, no, yo personalmente, o sea, luego cada uno que haga lo que quiera, Ya. obviamente. Incompatibilidad cafeína-creatina, para nada. O sea, yo creo que, bueno, yo lo he visto, lo he leído, que hay una pequeña potenciación cuando consumes creatina con cafeína. De hecho, igual es sinérgico, o sea, es Sí. sinérgico incluso. Se ha visto también en atletas que hacen dobles sesiones de entrenamiento, incluso la cafeína es sinérgica en la repleción de creatina y de hidrato de los depósitos de glucógeno. De Sí, yo cara a también hacer lo leí doble, eso. de cara a hacer dobles sesiones, entonces no crea ninguna interferencia. Se decía que porque la creatina es un hidratante celular y demás, Y la cafeína lo que hace es activarte. pero si tú lees el estudio que dice eso, es para echarte las manos a la cabeza. Está más, peor hecho, vamos, que si lo hubiese hecho un niño de 8 años. Te digo en serio, ¿eh? Sí, a ver, que tenía otro por aquí, se me fue para aquí. Aquaguanda también, Ángel, para temas de control de estrés. Sí, ashwagandha, pero no, o sea, no es un suplemento que mejora el descanso directamente. La gente tiene ashwagandha como un suplemento que mejora el descanso y no mejora el descanso. El estrés, no, donde actúa. Sí, te ayuda a controlar el estrés y al tener menos estrés es más fácil que puedas inducir el sueño. Exacto. Pero es como si te digo, medita antes de dormir. Si meditas antes de dormir, suena muy gurú, muy hippie, pero el Funciona. relajarte, el efecto, el relajarte, el meditar, el intentar relajarte, si no eres una persona que te come mucho a la cabeza, te va a ayudar simplemente a considerar antes el sueño también. Exacto. Yo la segunda la veo muy interesante para personas con un nivel de estrés elevado. O sea, de trabajo, de carga laboral, de familiar con Niño. hijos y tal. Lo veo, lo puedes utilizar de seguido, que no hay ningún problema. Incluso la ashwagandha bien utilizada en personas estresadas, adultos mayores, o sea, varones mayores. Bueno, para mujeres también ha tenido efecto la ashwagandha, pero para varones ya de 30 y pico, 40 años, que ya tienen un decrecimiento de la testosterona, incluso en dosis de 5 a 8 gramos, ha demostrado que simplemente por el hecho de reducir ese cortisol, ese estrés, podía ayudar a mejorar un pelín la producción de testosterona. Ah, Ojo, pues eso no sabía. ojo, pero no mejora la producción de testosterona de cara a un efecto ergogénico, sino de cara a un efecto para paliar los efectos secundarios, o sea, de la edad, o sea, de la pérdida con la edad. O sea, es decir, vamos a ponerlo, si producías 10, va decreciendo, bueno, en realidad es 1000, bueno, pero va decreciendo, pero con números pequeños se ve mejor. Si producías 10, va decreciendo, lo que hace es que mientras va decreciendo, pues sea así. Más Va, mantenido en el tiempo. va aplanando ese decrecimiento, O sea, pero no te va a hacer ganar kilos de masa podría, muscular como si fuese una podría, constante. podría funcionar un poco el tema de la resistencia anabólica que puede tener las personas mayores. Bueno, la resistencia anabólica a las personas mayores es multifactorial. Sí, bueno, pero hablando un poco de la caguanda, lo que comentas, ¿no? Sí, no, a ver, obviamente te va a disminuir el cortisol, va a equilibrar el eje testosterona-cortisol y por ello, pues, te va a ayudar. Porque es verdad que tú estás teniendo un decrecimiento de la testosterona, pero el cortisol va a seguir creciendo porque tienes ese estrés, ese nivel de estrés en tu vida. Ahora bien, ponerlo como la panacea ante el envejecimiento, no. O sea, el entrenamiento de fuerza y comer proteína, que muchas veces dicen, no, es que hay que bajar la cantidad de proteína porque ya te afecta a los riñones. Con perdón, una mierda, hasta 4,4 gramos por kilo y prolongado en el tiempo no se ha visto que dé problemas. Así que sube la proteína para hacer cara a esa pérdida de masa muscular por la edad. Entrena bien pesas, toma ashwagandha si quieres porque tengas un ritmo de vida estresado y puede paliar esos efectos de la edad. O sea, no hay Sí. que ponerse aquí ahora
que la gente parece que es que tomo, que tomo, que tomo, que tomo. En Sí, o vez de sea, que se algo que... va a la cima, deja de lado, quizás no está entrenando como es, o quizás la proteína tiene descuidada. Claro, es que muchas veces es mejor el que hago que el que tomo. Pero eso va en la sociedad de tal, entonces... Sí, entrenar cerca del fallo en todas las series o cuándo. A ver, cerca de... ¿Tú hablas tú o...? Bueno, yo creo que al fallo no vas a llegar a entrenar. Pues hace poquito te escuché hablar de que entrenar al fallo es casi imposible, que bueno, lo habías probado una vez con Eneco, si no recuerdo mal, y que sería fatal. O sea, al fin y al cabo, yo creo que poca gente entrena bueno, casi nadie entrena al fallo real. Lo que sí es, como bien ya, si sigues todo este mundo, pues entrenar cerca del fallo, dejarte de 2, 3, 4 repeticiones por hacer, o sea, repeticiones en recámara, sería lo más óptimo de cara a la hipertrofia. O sea, y entrenar el fallo, pues podrías usarlo en algún ejercicio aislado al final de entrenamiento, pensando quizás de cara a la próxima sesión de entrenamiento que no te afecte. A ver, yo 4, RIR 4, o sea, dejarte 4 al fallo, lo veo muy lejos ya. Yo, en mi caso personal, lo veo. Dos. Yo no dejaría más de 3. O sea, de repeticiones en recámara. Y a ver, hay que entender, el fallo muscular es fallo muscular. Y eso es muy difícil de alcanzarlo. Luego hay que entender el fallo técnico, que es el fallo, lo que se conoce como el fallo, que es cuando no puedes realizar más repeticiones de una manera correcta. O sea, con la técnica perfecta. Eso es el fallo. Que cuando tú alargas todo eso, que ya haces un poquito de trampa, vas haciendo, te van ayudando en la concéntrica, además, y llegas a un punto en el que sí que no puedes contraer ni con ayuda ni nada, ese sería el fallo muscular, que te alargaría la serie muchísimo. Y puedes producir mucha rotura. Entonces, entrenar lo que es al fallo real, muy poca gente lo ha hecho. De hecho, es que te pueden dar fiebres y todo después de eso, porque estás en un estado inflamatorio. O sea, es decir, lo que es entrenar al fallo, como lo que conoce todo el mundo como el fallo, y el chaval la ha preguntado bien, es entrenar cerca del fallo, son las mayores ganancias. Es decir, un RIR hasta 3, dejarte hasta 3 repeticiones antes de ese fallo. Ir progresando con eso. Simplemente, yo 4, mi opinión, 4 me parece excesivo. Luego Sí, sí. cada uno tiene su truquillo y demás. De hecho, yo personalmente, pocas veces, bueno, yo no, en mí no vas a hacer un RIR 3. Yo no hago, como muchísimo, hago un RIR 2. Yo RIR 3 no hago nunca, soy sincero. Y en mis clientes rara vez les pongo RIR 3, ¿eh? O sea, sí les pongo en sus progresiones y demás, pero ten en cuenta que yo ya, como Ángel, trabajo personas que tienen ya cierto nivel. Entonces yo utilizo RIR 2, RIR 1, y demás. Yo el RIR 3 y demás lo utilizo poco. Lo utilizo, pero lo utilizo poco. Sí. Te acuerdo que creo que dos sería lo más así, o lo que es, en lo básico sobre todo. También es verdad que los analíticos quizás te puedes ir más a un RIR 1, RIR 2 más, no sé, Mira, de una manera que... esto que dice el chiquito este de Pegasus, o chiquita, no sé, este chico dice algo muy interesante, y es verdad, no es lo mismo el fallo en una arrancada, que de hecho el fallo en una arrancada seguramente no sea por fallo, sino será por la técnica en sí, o de cara a que no tienes una muy buena coordinación. O sea, que ya no se da una coordinación muy eficiente por la fatiga. Sobre todo en ejercicios como la arrancada, ¿sabes? O en peso muerto. Muchas veces en peso muerto no llegas al fallo muscular, sino que llegas a la incapacidad de generar fuerza. Pero no significa el fallo. Entonces es verdad que no es lo mismo un curl de bíceps que un peso muerto. Eso sí es toda la razón del mundo, claro. Tenía otro por aquí. Después de un entrenamiento hay que meter luego los micros o no pasa nada si se pasa media hora más. O sea, esto yo creo que es igual que si tienes que comer después de entrenar o no. Los micronutrientes. ¡Buah! Eso yo creo que el chaval ha preguntado porque muchos pseudo preparadores o chavalitos estos de que no tienen ni idea, la verdad, yo no me corto, yo digo las cosas como las pienso, ponen vitamina C. Por el tema de la inflamación. Sí, lo ponen como antioxidante para combatir las especies reactivas de oxígeno, que es sí, los metabolitos. Me parece una soberana gilipollez. Con perdón. Si Al fin y mi al cabo se concepto, necesita, si no me equivoco, de esa pequeña... de esas pequeñas sustancias tóxicas, por así decirlo. claro, si lo que produce la hipertrofia precisamente es
responder a ese estrés. O sea, la respuesta a ese estrés para generar una adaptación es lo que en realidad te ayuda. Sí es verdad, y voy a hacer abogado del diablo un poco, es en culturistas avanzados, con un nivel de entrenamiento muy alto, con intensidades ya muy altas, estoy hablando uso de fármacos y todo, que ya cambia un poco la regla del juego. Sí es verdad que se ha visto que un gramo de vitamina C post-entreno te ayudaba a la recuperación de cada segundo entreno. Ahora bien, de las personas normales que viven en el mundo, ¿cuántos entrenan casi para necesitarlo? Ninguno. A nivel usuario yo no me preocuparía en meter los micros. Y si meto los micros, los metería en comida, en alimento. O sea, Sí. sí lo veo muy interesante que la comida sólida post-entreno contenga cierta cantidad de vitamina C. Pero porque no es lo mismo tomarlo directamente que tener que asimilarlo de los alimentos. Y no es lo mismo, ¿eh? O sea, es decir, a La nivel de... metabolización No es lo mismo. Ahí sí se ha visto que no es lo mismo. Entonces, yo tomaría, sí es verdad que tomaría a lo mejor una fruta rica en vitamina C, post-entrenamiento en la comida sólida. Ahí sí, pero de manera de suplementación y demás, yo no metería los micronutrientes, eso me parece absurdo, la verdad. Con perdón, ¿eh? Aquí, clarito. Yo sí, tío. Sí, sin duda. O sea, la sinceridad por delante. Aquí pone, ¿qué test considerarías básicos a la hora de programar un entrenamiento para un cliente por primera vez? Par, Test. Q, Y, Balance, Overhead, Squat. ¿Cuál es Ah, recurrir? esos son de curso de entrenador, tío. El PARQ, a ver, el PARQ está muy bien, es decir, pero el PARQ lo puedes hacer tú directamente con un cuestionario. O sea, es decir, en los cuestionarios pones, a ver, ya como lo quieras preguntar tú y los datos que quieras tú. El parqueo está muy bien de cara a hacerlo, tener un gimnasio y demás para eximirte de riesgos. Si tú trabajas con una persona, yo le pediría, a ver, competidores y demás, o gente que quiera competir, suelo ya de pedir más analíticas. Y lo que hago es, con un cuestionario, yo personalmente trabajo así, con un cuestionario, le hago las preguntas necesarias para saber si va a tener algún problema o ha tenido algún problema de salud, para saber con qué trabajar. Es decir, si ha tenido lesiones, si tiene alguna lesión crónica, si tiene, yo qué sé, Patología. se rompió la rodilla, está operado de ligamentos, vete a saber. Y con eso, suficiente como para sacar los datos a la hora de entrenar. ¿Por qué? Porque si alguien tiene una patología, te lo va a decir. O sea, en cuestión, soy diabético. Yo tengo un Exacto. cruce diabético y la verdad que soy diabético. O sea, puedo poner trastorno metabólico, pero le pones tú a poner la pregunta trastornos metabólicos y la gente no va a saber ni qué es. Exacto. O sea, tiene algún A nivel tipo de usuario, enfermedad. no porque la gente sea tonta, sino porque no es su campo. Es como si a mí me habla un mecánico de mecánica profunda del coche, pues no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, es decir, que cada uno, Sí, cada... que cada uno entiende de lo que ha estudiado. Entonces, yo no te diría que hicieras un partido y demás, sino que te hagas tu propio cuestionario con el que tú puedas trabajar mejor de cara a los entrenamientos personales. Y si ya es entrenamiento personal en directo, no es un asesoramiento, sí le haría test de movilidad, eso sí es verdad. Pero básicamente para verle los ejercicios que puede incluir. Porque Exacto. yo, por norma no pongo ejercicios que puedan comprometer ninguna articulación. Es decir, el press tras nuca no lo pongo, el press de hombro tras nuca no lo pongo nunca. Claro, me da Excepto que, movilidad del claro, hombro. excepto que yo conozca a la persona y sepa que la movilidad de hombro la tiene perfecta como para no tener que hacer una antepulsión del cuello o de la cabeza. Entonces, si echa la cabeza para adelante. Entonces, si yo conozco a esa persona y lo hago, le pongo el press porque me parece muy interesante en cuanto a la activación de las cabezas del hombro. Ya te digo. Me parece mucho más interesante. Ahora bien, a nivel normal no pongo ningún ejercicio que pueda comprometer la movilidad porque normalmente a las personas les falta esa movilidad. Otra cosa muy importante, si pides una foto de lateral de la persona en el Sí, se cuestionario, ve cuando está echado para adelante. se ve si tiene una antepulsión, si tiene cualquier alteración. Incluso la Entonces, si tú cadera, pides, hombro. claro, si tú pides todos los perfiles, normalmente ves si tiene una cadera más alta, que una dimetría, si tiene una escápula un poco más alada o no tenga escápula alada o que tenga un campaneo diferente en la escápula, se ve simplemente poniendo la foto de espaldas, tú ves si puede tener alguna alteración a nivel muscular. Una escápula más alada, una escápula más arriba que Lo otra. más normal, si tuviese alguna alteración un poco más complicada, eso ya se ve en cuanto a movilidad, que te lo va a decir la propia persona, o que esté siguiendo un tratamiento de fisioterapia.
pero la propia persona va a saber cómo puede mover los brazos. Si este brazo lo puede subir hasta aquí y el otro lo puede subir hasta aquí, Las propias limitaciones que puede tener. claro, entonces él te lo va a poner en lesiones. Es que, vamos, es Es que... responsable a otra persona que te lo ponga, si no... Exacto. O sea, al fin y al cabo es el que te está contratando, por así decirlo, tú estás haciendo tu trabajo y si no es sincero, pues sí que puede llegar a tener problemas. Pero obviamente, aquí soltaron una pregunta, si no me equivoco. Dale, sí. ¿Cómo combinar boxeo y gimnasio? Mucha fatiga. Mucha fatiga, pero la fatiga, ¿por qué la tienes? Porque entrenas demasiado gimnasio. Es que me hizo una pregunta parecida, tío, con el MMA. Y la contesté. A ver, ten en cuenta que vamos a trabajar en boxeo, artes marciales mixtas, todo. Todas las artes marciales vamos a trabajar de manera concurrente. Es decir, seguramente hagamos un trabajo de alta intensidad y un trabajo prolongado en el tiempo. Entonces, es un trabajo más cardiovascular. De alta intensidad, pero cardiovascular. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Saber que eso, las adaptaciones y la recuperación de ese entrenamiento va a influir en el de pesas. Entonces, si lo haces por afición, con que controles bien el volumen de entrenamiento, de que te recuperes bien entre sesiones, perfecto. Si no te recuperas bien entre sesiones, o te estás pasando de entrenar mucho boxeo, o te estás pasando de entrenar mucho gimnasio. No hay más, no hay otra vía. A ver, si no descansas bien y demás, contando que todo eso esté bien, nutrición, descanso y demás. También habría que ver cuál es la preferencia, ¿no? O sea, el principio de especificidad. Claro, o sea, he dicho a nivel usuario, o sea, que Sí. si lo hagas el boxeo por hobby, si lo haces a nivel competitivo, prioriza boxeo, deja entrenamiento de fuerza aplicado al boxeo, entonces reduce siempre entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es que el entrenamiento de fuerza sea lo más enfocado al boxeo. O sea, que te genere las adaptaciones más positivas. Claro, yo he hecho entrenamiento, yo he hecho entrenamiento, yo no he entrenado pesas antes bueno, miento, terminé de competir y demás en artes marciales y entrené pesas. Entonces es que yo no he hecho entrenamiento de fuerza combinado con artes marciales a la vez. Como tal de pesas. Si es verdad que he hecho flexiones, he hecho dominadas, he hecho arrastrar un neumático, algo más funcional, entre comillas, pero también pues es un trabajo con cargas. Y ahora que conozco el porqué de las cosas, te diría, prioriza lo que tú quieras. O sea, si quieres estar fuerte y el boxeo es tu trabajo cardiovascular, ten en cuenta que te tienes que recuperar de ambos trabajos. Ya está. Que no entrenas bien entrenamiento de fuerza. A ver, ¿por qué es? ¿Porque estás cansado de manera general o porque tienes agujetas o eres incapaz de generar esa fuerza? Si eres incapaz de generar esa fuerza es porque te estás pasando en el entrenamiento de fuerza. Tienes que ver desde qué estás. Si cansancio general o... Es que esto explicarlo muy simple es como... Yo llevo judoka, llevo a gente que compite a nivel internacional bueno, de hecho, llevo a gente que compite internacional en Muay Thai, en kickboxing y Te encanta. y en judo. O sea que... Lo sé. Hay que programar ahí muy al dedillo también, pero de manera simple, para alguien que no compita ni nada, es esa. O sea, al principio dice que le gustan los dos. No se hace bueno los dos si no se centra en uno de los dos. Pero eso es como todo, o sea, no puede ser el culturista más grande del mundo y el maratoniano y el mejor maratoniano. O sea, es que lo de ser específico en algo. O sea, al fin y al cabo te tiene que tirar más una cosa que de otra. Claro, es que la gente ve a Mike Tyson y dice, yo quiero ser enorme y pegar así de bien. Vale, Mike Tyson era un pibe que de constitución es grande. Tenía una base de trabajo muscular y luego eso dentro del boxeo. ¿Qué hizo? Cuando se dedicó al boxeo, perdió tamaño, respecto a sus inicios. Perdió tamaño porque se especializó en boxeo. Ahora bien, si tú vas combinando bien el trabajo, tu progreso va a ser muy lento. Mike Tyson no iba a ser un culturista de la leche, ni un boxeador de la leche. ¿Por qué era bueno Mike Tyson? Porque era rápido y fuerte. ¿Qué pasa? Que te daba dos golpes y te dejaba sonado. Mike Tyson, no es verdad. O sea, Mike Tyson destacaba porque tenía una técnica muy buena y sabía transmitir muy bien la fuerza. Entonces te pegaba y con toda la fuerza posible te daba. Entonces hay que analizar cuando ya tienes esa visión crítica, hay que ver el porqué de los mejores en lo que tú te centras. Y ahí puedes sacar ciertas conclusiones. Y Mike Tyson es eso. La gente que ve a Mike Tyson y se piensa que todo el mundo es Mike Tyson. Y Mike Tyson lo que pasa es que sabía transmitir muy bien la fuerza. Si tú ves los combates de Mike Tyson, es raro que uno te pase de 6 asaltos. Al fin y al cabo, sabía complementar lo que había ganado de masa muscular, o sea, generar fuerza en cuanto al boxeo, pues saber transmitirlo, o sea, pegar más fuerte. Claro, ese es el fin. O sea, es decir, si lo haces por hobby, prioriza el que más te guste. Sin más. Si lo haces por competitivo
o por preferencia, haz el que más te guste, si es que no tiene más misterio. Se puede rizar el rizo, ponernos hipertécnicos, pero la clave es esa. Sin duda. Pasamos a una que, bueno, el tema de mujer, que es bastante interesante, tú eres un crack en ello, ¿vale? Píldora anticonceptiva afecta a la hipertrofia. ¡Buah! Antes de... Esa caja de preguntas que pongo, caja de preguntas que me la pone. Yo no soy especialista en mujer, pero yo creo que no. Antes de que tú empieces a hablar y comentarlo todo, porque tú eres un experto, pero creo que no, vamos. Por norma general, no. O sea, es decir, no va a influir de manera general, es decir, depende de cómo tengas tu estado hormonal antes. Que eso, excepto que te hagas analíticas, que normalmente deberían antes de tomar la píldora y demás, excepto que te hagas analíticas, tengas todos los valores y demás, que es por lo que se suelen ajustar las píldoras, muchas veces de manera equivocada. O sea, te digo en serio que va a sonar arrogante, pero a mí me han felicitado ginecólogos por cambiarle la píldora anticonceptiva a una chica en la que yo pensaba que era mejor y tener mejores resultados en cuanto a control hormonal de sofoco, de síndrome premenstrual, de menos dolores y demás. Entonces, de primera instancia, al ajustarte el ciclo hormonal, normalmente a lo mejor depende de la carga también de la píldora, si es más androgénica o no. Pero por norma general vas a tener un pequeño rebote al principio de retención por ese cambio, ese reajuste hormonal. Sí es verdad que pueden tener un pequeño rebote en cuanto a retención, pero es como también le van a crecer los pechos, van a tener ciertas ventajas. Pero por las hormonas, ¿no? Que te está Claro, dando tu cuerpo. O sea, al fin y al cabo, la relación estrógeno, lo que estás diciendo. claro, es que depende, por eso te digo que depende de la carga androgénica o la carga de estradiol que tenga la píldora, te puede afectar de una manera u otra. Si es verdad que tiene una mayor carga de estradiol, te puede afectar un poco en cuanto a retención de líquidos al principio, pero va a ser algo puntual. Hasta que se haga, ¿no? Por así O decirlo. sea, al nivel teórico no hay ningún problema, ninguna interacción ni nada, no influye la hipertrofia. A nivel práctico, no influye la hipertrofia, pero sí es verdad que da cierta retención al principio de su uso. O sea, yo lo he visto con muchas chicas que han empezado a tomar la píldora cuando estaban entrenando conmigo y parece un retroceso, pero no, hay que saber que simplemente es una retención de líquidos. En 4 o 5 días se les suele ir. O sea, que no influye. Es verdad que sí, tiene una carga mayor androgénica, te puede ayudar a ganar más masa muscular y demás, pero es que el aporte androgénico va a ser tan mínimo que no te va a suponer un extra como si fuese una ayuda ergogénica. Sí, que no se piensa que van a ser Hulk, como muchos se piensan. Claro, es que la gente riza el rizo de no, si tiene mayor carga androgénica, pero es que la mayor carga androgénica no va a ser un plus tan grande como para que te produzca mejores ganancias. Exacto, que no serían dosis suprafisiológicas, ¿no? No, y que la píldora la tomas para equilibrar tu sistema hormonal, entonces directamente es que no te va a producir nada porque vas a entrar en una homeostasis, un equilibrio. La regulación. Claro, entonces es para eso normalmente, entonces no afecta, a nivel práctico no afecta. Puedes encontrar algún estudio que te explique las fluctuaciones y que al regular el ciclo y demás, pero es que como cada ciclo hormonal de una mujer es totalmente diferente. Sí. O sea, tú haces analíticas cada 2 semanas y lo ves, porque le dices a la chica que se haga una analítica el día 0, cuando le ha bajado la primera menstruación, sí. se la haga el día 14, que supuestamente es el pico ovulatorio, y se la haga el día 28, tienes 3 analíticas en un mes, ¿no? Y es totalmente diferente a los valores que te pueden dar de una chica a otra. Hablando valores de sistema hormonal. Claro, es decir, las fluctuaciones hormonales a lo mejor de una chica, sí, la ovulación es en teoría el día 14, pero se puede ampliar del día 11 al 16. Ya te entendí, ya. Claro, entonces del día 11 al 16 tiene un mayor aporte de hormonal utilizante y de estrógeno, obviamente para ser más fértil. ¿Qué pasa? Aumentas esos estrógenos, pero a una chica le puede aumentar de cara al día 14 y a otra chica le puede aumentar de cara desde el día 12 al 16. O sea, es como un margen. De hecho, sí. Las fases te ponen las fases como un margen. Sí, que de manera teórica, pero claro, cuando te dicen la ovulación te ponen, por norma general, un ciclo perfecto y demás regular es el 14. Ahora, dime qué chica tiene un ciclo hormonal perfecto y demás. Exacto. Alguna lo hay, obviamente, pero cuando toma la píldora, más también. Pero, es decir, es ese ajuste de cerrar el margen a minimizarlo. Entonces, no te va a dar ningún extra el regular eso. Pasamos al siguiente. Es de las chicas también. Me parece súper interesante también el tema de las mujeres. Vale. Ajustar la dieta al ciclo menstrual. O sea, si importa. A nivel Si tomas teórico,
Si tomas la píldora, lo que haces es regular el ciclo menstrual. Regulas el ideal de ciclo hormonal, o sea, de cambio de fluctuaciones. Te diría que si tomas la píldora, no. Exacto. La respuesta más rápida. Si tomas la O píldora, no. La respuesta lo más primero que se rápida, preguntaría. no. O sea, la respuesta más rápida y más práctica es no. Porque te hace comer la cabeza de manera innecesaria. Ahora, si no quieres tener tratamientos hormonales anticonceptivos, tienes una regla irregular y demás, habría que ver dependiendo de la persona. Porque es muy difícil hilar tan fino en ese aspecto, porque ten en cuenta que, como hemos explicado ya, las mujeres tienen un ciclo hormonal muy independiente entre ellas. Sí, es verdad que siguen más o menos el marco teórico y demás. Pero claro, es verdad que al subir los estrógenos aumenta la sensibilidad de la insulina, respondemos mejor a los hidratos de carbono y demás. ¿Se puede hacer esos 3 días, 4 de mejora de sensibilidad de la insulina, un aumento de los Aumentar. hidratos de carbono y demás? Sí. A nivel práctico, yo no lo haría, excepto que la chica tenga una ansiedad. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono, pese a lo que se piensa la gente, los hidratos de carbono son más saciantes en las mujeres. Sí, sí. Aunque utilizan peor los hidratos de carbono, les sacian más. Y a los hombres que utilizamos mejor los hidratos de carbono, nos sacian Nos más. hacemos la grasa. Sí. Lo leí hace Entonces, poquito también, eso. excepto que tuviese una ansiedad, las sensaciones que tienen las mujeres de, es que me apetece dulce, tienen más antojos, excepto eso no regularía tampoco. Es hilar demasiado fino si es necesario. Que se puede hacer a nivel competitivo máximo si te coincide con un pico de forma y demás, como el entrenamiento, podría ser interesante en ciertos deportes, pero tampoco va a ser una notoriedad. O sea, yo lo he probado, de hecho, cuando aprendí todo de mujer y demás, dije, hostia, qué interesante, va. Y a nivel práctico es igual. O sea, las chicas que les ajusté, las utilicé a mis clientas de cobaya, Hombre. las chicas que les ajusté la dieta a esos días, subir un poco más el hidrato de carbono y demás, nada. O sea, que no mejoraron más. Seguían la progresión lineal que tenían. Y Sí que... las que no se lo hice, seguían igual. Y las que se lo hice, como te he dicho, por práctica, para disminuir esa ansiedad, esa gana de antojos y demás, y las que tenían el mismo esto, solo que no se daban esos antojos. O sea, no Eso. tenían ese chocolate, nada. Al fin y al cabo es también, sobre el papel quizás se ve muy bonito, pero después en la práctica la ayuda que Claro, puede tener a nivel psicológico, temas de ansiedad. claro. Es que ten en cuenta que todos los estudios científicos se hacen en poblaciones muy concretas. Sí. Entonces, Y poco tiempo quizás. no, y ya no solo eso, sino que se hacen en poblaciones muy concretas con un perfil muy marcado. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Coger eso, es un estudio bien hecho, coger eso, Y pasar. desligarlo, entender la fisiología que hay y sacar tus propias conclusiones. Obviamente no inventándotelas como hacen algunos magufos que se inventan cualquier cosa, pero es entender el por qué los autores han hecho esa conclusión sabiendo la fisiología. Por eso todo el mundo dice, oh, es que leer papers, sí, leer papers, hay que saber qué paper está leyendo, ¿sabes? Aquí te Y lo saber preguntaron. cómo se ha hecho el estudio y demás. Es decir, hay mucha gente, y no voy a decir nombres, que cogen y dicen, no, este estudio del HIIT es la leche para mejorar la sensibilidad a la insulina, la mineralización ósea y demás. Y ahora te lees el paper entero y está hecho en mujeres menopáusicas de entre 50 y 60 años. Sí, que las condiciones no es lo mismo que una persona que esté con la regla, o sea, con su ciclo regular, o sea, con una buena alimentación, o sea, Claro, y te coge el pibe y dice, no, es que el HIIT mejora la densidad mineral ósea, mejora sí, el claro, uso de sustratos energéticos y demás. como un entrenamiento de fuerza. Sí, es como si te digo, no, es que disminuye los efectos de la degradación proteica por entrenar en de pesas. En personas mayores que tienen un desequilibrio entre síntesis y degradación, por la sarcopenia, la pérdida de músculo por la edad, sí puedes frenar esa degradación, pero es simplemente porque estás forzando una mayor síntesis con el entrenamiento de fuerza. Sí, el Ahora, en ratio. un chaval de 18 años, ¿qué haces? En un chaval de 18 años precisamente estás teniendo un catabolismo para tener una respuesta superior de anabolismo y crear masa muscular. Que se Entonces da, o sea, no puedes extrapolar, hay que entender las cosas. Entonces, hay que entender las cosas y luego saber que la ciencia tiene que tener una aplicabilidad. O sea, decir, está muy bien saber ciencia y mucho fisiología pura y demás, pero tienes que saber luego la llevarla. práctica. Claro, es decir, a mí no me, o sea, a mí me sirve, pero hay mucha gente que dice, no, es que esta enzima hace tal, tal y tal, vale, a nivel práctico, ¿qué pasa? Sí, al fin y al cabo sí es verdad que la teoría la tienes que saber, pero la puesta en práctica, o la experiencia que tú puedes tener con la gente real, es lo que te va a decir, pues sí, eso me sirvió a mí aquí, en esta persona.
Pero que no quiere decir que a todo el mundo le funcione. Claro, o sea, eso luego en la práctica dictamina mucho. Pero eso es como todo, hay que coger la ciencia. O sea, es que la gente dice, no, es que la experiencia es lo único. No, la ciencia y la experiencia. La Pero la brociencia. base la hace la ciencia. Porque tienes que saber cómo se producen las cosas, el por qué se producen las cosas y luego entenderlo con la práctica. Pues es que la gente, tío, ahora parece que ya la ciencia no vale para Sí, nada, o un ¿sabes? punto u otro, o sea, sí, No, no. le gustan los extremos, o sea, o te vas a la ciencia pura o lo que te dice lo pro, como se dice. Claro, es como si te dicen, ¿te gustan solo las rubias o solo las morenas? No me pueden gustar las castañas, no. Tienen que ser rubias o morenas. Nada, no puede ser intermedio. Pero no, tío, o Exacto. sea, Por eso, talibanes, sí, sí. Pero extremistas. bueno, aquí Mailbox Madrid nos ha preguntado. L-carnitina o X-sex. No sé lo que es el X-sex. Es un producto de Procis. Ah, Tema de cosas. A ver, acelera el corazón. Sí, no. O sea, lo que te acelera en realidad es todo el sistema nervioso por la cafeína. Y de pero eso pues la, acelera el pulso. Ahora bien, el Extess no sé cuánta cantidad tiene, creo que 300 miligramos de cafeína. Pues uno eso, de eso es sí. que eso es que no tolera muy bien la cafeína, pues no tomes. Si el Extess te dice 6 cápsulas, toma 3. Pero la L-carnitina, por ejemplo, o sea, sola, La carentina no vale para nada. o sea, no tiene por qué, ¿no? O sea, no te va a tener problemas el tema del corazón porque no No, actúa ahí. no, sí. La L-carnitina, lo que hace, la función de la L-carnitina es introducir las Oxidada, grasas en la célula. O sea, los claro. ácidos grasos en la célula después de para su posterior utilización. ¿Qué pasa? Que la gente normal no necesita L-carnitina. Esto fue un tema que ya debatí en otro directo y sí he visto o he escuchado que cuando tienes un porcentaje de graso bajo, o sea, relativamente bajo, hablando de competidores, puedes tener cavidad en Sí, ello. O sea, sí, el sí, uso no. que se le da. En competidores, pero ya tienen que tener un porcentaje bastante Sí, bajo de grasa. Y es verdad, y es precisamente por esa ralentización del metabolismo que se da. Es decir, tú te vuelves más eficiente en el uso de sí, sustratos energéticos. Entonces, por lo que te puede dar un plus. También es verdad que la L-carnitina, a ver, la L-carnitina todo el mundo la toma en ayunas y demás. Y eso es una tontería como una casa, porque la L-carnitina necesita de insulina para actuar, perdón, para actuar como transportador. Entonces, la carne tiene que tomarla con algo que te produzca un pico insulinogénico, es decir, que te produzca un pico de insulina. Por eso los protocolos culturistas, para quemar grasa, utilizan L-carnitina con insulina. O sea, en pérdida de sí, grasa. Por eso te digo que ahí puede tener su cabida. Ahora bien, no la hagáis porque no no se sirve. usa insulina ni L-carnitina pinchada. Pero funciona en ese aspecto único. Competidores con muy bajo porcentaje de grasa ya y va a ser Pero un plus. por lo que tú has dicho, o sea, tu cuerpo se hace más eficiente y quizás este plus te lo da porque Claro, y que ten en la cuenta función que que tiene. claro, y que las reservas ya son mínimas. Es decir, tú estás en un punto en el que no tienes los adipocitos han disminuido ya mucho su tamaño. Entonces, es el punto en el que tienes que tener esa pequeña ayuda. Sí. Pero porque el adipocito es muy pequeño, entonces Te tú, ayuda a transportarla. claro, ¿sabes? Sí, no, todos los novatos, vamos, lo primero que hacen al apuntarse al gimnasio es qué suplemento tengo que tomar. O sea, vamos a ver, a mí me pasó también, o sea, cuando empecé. A mí no, tío, la verdad. Pues yo sí, Suena raro, no, no. yo Cogí, empecé, entrené mis 2-3 litros de leche oh, y... anabolismo. No, pero porque me gusta la leche. O sea, ahora me tomo 2 litros de leche por vicio. No, pero a mí también me pero, gusta. Sí. pero que yo no... De hecho, tardé un par de años entrenando ya en empezar a tomar batido. Y ya fue porque me costaba recuperarme, ya me estaba empezando a meter en el mundo y demás. Y descubrí que me podía ayudar de cara a recuperarme mejor y demás, porque también es verdad que la ciencia evoluciona mucho. No soy tan viejo, pero en 8 años que llevo desde que entré al gimnasio, ha evolucionado muchísimo, tío. Sí, ¿qué opinas de los PSA? Pues lo mismo que has dicho, o sea, no valen y tiene su explicación. Básicamente porque hay tres aminoácidos que compiten por un mismo transportador y el que tiene que tener la ventaja o el que más importa es la leucina. Al fin y al cabo, Sí, y de hecho, también lo que ha dicho para la MPS, la síntesis de proteína muscular, para eso es mucho más completo, un perfil, o sea, mucho más completo, mucho más útil un perfil óptimo. completo de aminoácidos.
Y eso lo tiene la whey protein. La whey, o sea, sin duda. Y si el caso de que fuera vegano, quizás, sí suplementar con leucina. Pero con leucina, no BCAAs, es decir, tampoco te hace falta No, BCAAs, porque ahora mismo tienes proteínas de suero vegetales, que son el muy buenas. guisante, la cáñamo. De guisante, a mí la más interesante me parece la de guisante, tío, la verdad. La de La de menos. soja también, pero bueno, la de guisante, además por disolución, sabor y demás. Ah, la más interesante. Sí, sí. Sí, y demás. Y la más fácil de completar. Ahí sí te Sí. pueden interesar unos aminoácidos de cara a apoyar esa proteína, pero si tomas la cantidad suficiente tampoco te hace falta, porque tienes que llegar a 3 a 6 gramos, de 3 a 6 gramos, lo óptimo serían 6 gramos de leucina y tomándote 50 gramos de proteína de guisante, Ya, ya 60 más o menos lo alcanzas. sí que es el doble que, por ejemplo, una whey. O sea, siempre se dice que Y tendrías que doblar la dosis en una proteína de origen vegetal para obtener la misma equivalencia que la de animal. no es así del todo, pero sí, aproximadamente sí. O sea, para entenderse la gente común, normal, sí. Que no se quiera andar con fricadas, sí. Más o menos sí. Pero yo no, o sea, los BCAAs tienen su utilidad en casos muy puntuales. O sea, la gente se está demonizando mucho y con razón, porque si no la gente va con su bebida de BCAAs intra sin saber ni por qué. Pero para síntesis de proteína, olvídate. Proteína pura. Como si la tomas del chuletón. Mira, aquí dicen dos preguntas y bueno, quedan 4 minutos, tío. Sí, ¿qué importancia le dais al calentamiento antes de una sesión de fuerza? ¿Abogáis por algún protocolo? Es un tema muy debatido. Calentamiento antes de entrenar fuerza, pues sí. O sea, yo normalmente, personalmente, lo que hago es calentar, o sea, tener el cuerpo en calor, entrar en calor, 5 o 10 minutitos en la máquina aero de cardio, por así decirlo, y después sí un protocolo de movilidad, nada de estiramientos estáticos, sino quizás dinámicos en todo caso, que no los hago. Hago movilidad más que nada. Y después series de aproximación. O sea, ya según el ejercicio que me toque. No sé qué opinas tú. Yo no caliento en cinta ni nada, yo caliento movilidad suficiente, un par de series de lo que me vaya a tocar. Y, por ejemplo, si a trabajar hombro, pues unas laterales y tal, para entrar en calor lo que es la zona a trabajar. Hago movilidad general de todo el cuerpo, sí, eso sí, pero no hago trabajo cardiovascular. Es que soy muy independiente de la persona. Sí es verdad que movilidad siempre haría, simplemente porque vienes de un estado rígido, ¿sabes? De estar más quieto y vas a trabajar, tienes que lubricar las articulaciones, entonces te viene muy bien esa movilidad. Pero eso es independiente de cada persona. Calienta lo que mejor te venga a ti. Exacto, que date cuenta que el calentamiento no puede generarte fatiga. O sea, te tienen que entrar en calor, decirle a tu cuerpo, oye, vamos a trabajar. Mira, aquí hay dos interesantes. La de los Sí, veganos, que es difícil planificar. No es difícil planificar un vegano, simplemente hay que saber cómo hacerlo. obviamente, yo ahí, si estamos en déficit quizás y no quiere abogar por tomar proteína, ¿sabes? Suplementar, sí que es verdad que tendría un poquito no problema, sino un poquito de ojo porque la proteína de origen vegetal, la que te da proteína, pues tiene bastante contenido de carbohidratos también, por ejemplo. Sí, Mira, bueno, nos la están fuente, avisando que queda un minuto, ¿eh? la fuente sí. Pues mira, esta es una chica que dice, ¿cuántas horas deben pasar de entrenamiento de pesas para hacer HIIT? Pues lo ideal sería que pasase unas 6 horas para no crear interferencias. Pero cualquier Aunque el entrenamiento, o sea, HIIT, si doble sesión, ¿no? aunque, sí, aunque el HIIT es más parecido al entrenamiento de fuerza en cuanto a utilización de sustratos energéticos, si haces HIIT de cardio continuo o baja intensidad, lo mejor sería separarlo 6 horas. Lo Doble ideal, entrenamiento. si tienes tiempo mínimo. Si no, pues el HIIT te puede entrenar fuerza. Hombre, si puedes hacer hit después de entrenar fuerza, Sí, a ver, si puedes, pero lo ideal sería separarlo. Si no puedes separarlo por tiempo, fuerza y luego HIIT. sí, sin duda. ¿Con qué tiempo a recuperarse suficiente? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué test de tiempo? Ah, vale, le contestó, perdón. Dice que hay el timing de ventanas anabólicas. ¿Es rizar el rizo? O sea, ¿funciona? O yo creo que funciona el tema del timing de proteína. Pero si no tienes la base clara, A ver, el timing es necesario cuando ya tienes una masa muscular y tienes que meter una cantidad de proteína y de comida. No por saturación ni nada, porque es que si no te vas a reventar el estómago en digestiones. Entonces el timing es 3, 4 necesario. comidas. De cara al público normal que tenga que comer normal, cantidades normales, es muy interesante de cara a espaciarlo porque mantienes, es verdad, que cuando cae la Zumba. mid peak. Se corta. Que me Si corte, quieres me, volvemos para cada que conteste las preguntas. me hundo ahogando. ¿Le vuelvo a No, dar? ¿se va o qué? Sí, 10 segundos. Árbitro, penalti. No, esta pregunta es